Una abuela enfermera baila con un niño en silla de ruedas y su padre millonario le cambia la vida. Un niño de 8 años llevaba 5 años sin poder ponerse de pie cuando una enfermera de 72 años hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a bailar con él en su silla de ruedas y su padre millonario no podía creer lo que veía. Lo que pasó después cambió sus vidas para siempre. Esta historia te hará llorar pero también te llenará de esperanza. Porque a veces los milagros no vienen de donde esperamos, sino del corazón de alguien que decide amar sin condiciones. Prepárate para una historia que tocará tu alma. Y que te recordará que nunca es tarde para volver a soñar. Si esta historia toca tu corazón de alguna manera, suscríbete al canal para no perder más relatos emocionantes como este y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. En los pasillos fríos del Hospital Infantil San Ángel de la Ciudad de México, donde el eco de los pasos se mezcla con suspiros de esperanza y dolor, una pequeña figura permanecía inmóvil junto a la ventana del tercer piso. Matías, de apenas 8 años, observaba desde su silla de ruedas como otros niños corrían en el jardín del hospital, sus piernas delgadas y pálidas colgando inmóviles bajo una manta azul que ya conocía cada pliegue. Hacía 5 años que un accidente automovilístico había cambiado su mundo para siempre. 5 años desde que sus piernas habían dejado de responder a sus deseos de correr, saltar o simplemente caminar hacia su mamá. Su padre, Alejandro Mendoza, uno de los empresarios más poderosos de México, había gastado fortunas en los mejores especialistas del mundo, pero las palabras siempre eran las mismas. Lo siento, señor Mendoza, no hay esperanza de recuperación. El pequeño Matías había aprendido a vivir en el silencio. Ya no preguntaba cuándo podría volver a caminar, ya no lloraba cuando veía a otros niños correr. Había construido un muro invisible alrededor de su corazón, protegiéndose del dolor de los sueños rotos. Sus grandes ojos café, que antes brillaban con travesura, ahora reflejaban una tristeza profunda que partía el alma de cualquiera que lo mirara. En este hospital, donde había pasado más tiempo que en su propia casa, Matías había encontrado una rutina de soledad. Cada mañana llegaba para sus terapias, cada tarde regresaba a casa en silencio, y cada noche se dormía preguntándose qué se sentiría volver a estar de pie. Su mundo se había reducido a 4 ruedas y la altura de su silla, viendo la vida pasar desde abajo, como un espectador eterno de un baile en el que ya no podía participar. Pero en los rincones más oscuros, a veces nacen las luces más brillantes. Esperanza Morales tenía 72 años y había dedicado 50 de ellos a cuidar niños en el Hospital San Ángel. Sus manos arrugadas conocían el arte de sanar no solo cuerpos, sino también corazones rotos. A pesar de su edad, cuando la música sonaba en la radio de la sala de pediatría, sus ojos se iluminaban con una chispa especial que desafiaba los años. Esperanza había sido bailarina en su juventud, antes de que la vida la llevara por otros caminos. Aunque sus rodillas ya no eran las mismas y su espalda protestaba con cada movimiento, el ritmo seguía viviendo en su sangre. Los niños del hospital la adoraban porque era la única enfermera que convertía las inyecciones en juegos y las curaciones en aventuras. Esa mañana de octubre, mientras organizaba medicamentos en su carrito, Esperanza notó al pequeño Matías en su lugar habitual junto a la ventana. Había observado a este niño durante meses, viendo cómo la tristeza se asentaba en sus hombros como una carga demasiado pesada para alguien tan joven. Había intentado acercarse antes, pero Matías siempre se cerraba como una ostra, respondiendo con monosílabos o simplemente guardando silencio. Pero hoy algo era diferente. Cuando la radio comenzó a tocar Cielito Lindo, Esperanza sintió que sus pies comenzaron a moverse solos. Sin pensarlo 2 veces, dejó su carrito a un lado y comenzó a bailar suavemente en el pasillo, sus movimientos gráciles a pesar de la edad, como si la música hubiera despertado a la joven bailarina que llevaba dentro. Matías giró su silla al escuchar el sonido de los pasos de baile. Por primera vez en mucho tiempo, algo capturó completamente su atención. Vio a esta enfermera mayor moviéndose con una elegancia que parecía desafiar la gravedad, y por un momento, solo por un momento, una pequeña sonrisa asomó en sus labios. Esperanza lo notó inmediatamente y le guiñó un ojo mientras continuaba bailando, como si compartieran un secreto especial. ¿Te gusta la música, pequeño?, preguntó Esperanza acercándose lentamente a Matías, quien aún tenía esa diminuta sonrisa dibujada en su rostro. El niño asintió tímidamente, sus dedos tamborileando suavemente sobre los brazos de su silla al ritmo de la canción que aún sonaba en la radio. A mí también me encanta, confesó la enfermera, sentándose en una silla cercana para quedar a la altura de Matías. ¿Sabes? Cuando yo tenía tu edad, soñaba con ser una gran bailarina. Mis papás decían que tenía ritmo en el corazón. Matías la miró con curiosidad genuina.
Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hablaba de sueños sin mencionar sus piernas o su silla de ruedas. ¿Y lo logró, señora?, preguntó con voz apenas audible. Bueno, la vida me llevó por otros caminos, respondió Esperanza con una sonrisa nostálgica. Pero el baile nunca se fue de aquí dentro, dijo tocándose el pecho. ¿Y tú, tienes algo que te guste mucho? Matías bajó la mirada. Antes me gustaba el fútbol, murmuró. Pero ya no puedo. ¿Quién dice que no puedes?, interrumpió suavemente Esperanza. Quizás no puedas correr detrás de una pelota, pero ¿qué me dices de la música? ¿Has intentado bailar alguna vez? El niño la miró confundido. No puedo bailar, señora Esperanza. No puedo moverme. Ay, mi niño, dijo ella con ternura, el baile no es solo de los pies. El baile verdadero nace aquí, señaló su corazón, y se expresa con todo el cuerpo. Tus brazos pueden moverse, ¿verdad? Tu cabeza puede seguir el ritmo, ¿no es así? Por primera vez, Matías consideró esta posibilidad. Nunca había pensado que podría expresarse a través del movimiento desde su silla. La idea era nueva, extraña, pero también esperanzadora. Al día siguiente, Matías llegó al hospital con una mezcla de nerviosismo y expectación. Había pensado toda la noche en las palabras de la señora Esperanza. Cuando la vio acercarse con su carrito de medicamentos, sintió una emoción que había olvidado existía. Buenos días, mi pequeño bailarín, lo saludó Esperanza con una sonrisa radiante. ¿Listo para nuestra primera lección? Matías asintió tímidamente. Esperanza encendió la radio y buscó una canción suave, algo que permitiera movimientos lentos y expresivos. Cuando comenzó a sonar La Llorona en una versión instrumental, se colocó frente a Matías. Primero, vamos a despertar tus brazos, dijo Esperanza, comenzando a mover sus brazos como si fueran alas de mariposa. Imagina que tus brazos son ramas de un árbol que se mueve con el viento. Matías, inicialmente rígido por la timidez, comenzó a imitar los movimientos. Sus brazos se alzaron despacio, siguiendo el ejemplo de la enfermera. Al principio sus movimientos eran mecánicos, pero gradualmente comenzaron a fluir con más naturalidad. Ahora tu cabeza, continuó Esperanza, moviendo su cabeza suavemente de lado a lado siguiendo la melodía. Deja que la música entre por tus oídos y salga por tus movimientos. Los ojos de Matías se cerraron mientras se concentraba en la música. Su cabeza comenzó a moverse, siguiendo el ritmo, y algo mágico comenzó a suceder. Su rostro, usualmente tenso y triste, comenzó a relajarse. Una expresión de paz reemplazó la amargura habitual. Otros pacientes y enfermeras comenzaron a detenerse en el pasillo para observar esta escena inusual, una enfermera mayor bailando con un niño en silla de ruedas, ambos perdidos en su propia burbuja musical. ¿Sientes eso, Matías?, preguntó Esperanza sin dejar de moverse. Esa es tu alma bailando. Y por primera vez en 5 años, Matías sonrió completamente. Durante las siguientes semanas, algo extraordinario comenzó a suceder en el Hospital San Ángel. Cada día, a las 2 de la tarde, Esperanza y Matías se encontraban en el área de recreación para su clase de baile. Lo que había comenzado como un intento de alegrar a un niño triste se había convertido en el momento más esperado del día para ambos. Matías ya no era el mismo niño silencioso que se escondía junto a la ventana. Había descubierto que su cuerpo, aunque limitado, podía crear belleza. Sus brazos se habían vuelto expresivos, sus manos contaban historias, y su rostro reflejaba cada emoción que la música despertaba en él. Había aprendido a hacer giros con su silla, a crear patrones con sus movimientos, y lo más importante, había aprendido a sonreír otra vez. Esperanza, por su parte, había encontrado un propósito renovado. Enseñar a Matías le había devuelto la pasión por el baile que creía perdida. Sus movimientos habían recuperado parte de la gracia de su juventud, y su corazón se llenaba de alegría cada vez que veía los ojos del niño brillar con emoción. Los demás pacientes del hospital comenzaron a unirse a sus sesiones informales. Niños con yesos, con sueros, en camas móviles, todos querían ser parte de esta magia que Esperanza y Matías habían creado. El pasillo de pediatría se había convertido en un improvisado salón de baile donde la enfermedad y las limitaciones parecían desvanecerse momentáneamente. El personal médico inicialmente había observado con sorpresa, pero pronto se dieron cuenta de que estos momentos de baile tenían un efecto terapéutico inexplicable. Los niños estaban más animados, colaboraban mejor con sus tratamientos, y el ambiente general del hospital había mejorado notablemente. Pero había alguien que aún no había presenciado esta transformación: Alejandro Mendoza, el padre de Matías,
quien pasaba sus días trabajando, tratando de ganar suficiente dinero para pagar los costosos tratamientos de su hijo, sin darse cuenta de que la verdadera medicina ya había llegado. Alejandro Mendoza era un hombre consumido por la culpa y la desesperación. Desde el accidente que había dejado a su hijo en silla de ruedas, había convertido el trabajo en su refugio y su castigo. Sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después de que Matías se hubiera dormido. En su mente atormentada, cada hora extra de trabajo era una hora más cerca de encontrar una cura para su hijo. Sus empresas habían crecido exponencialmente en los últimos 5 años, no por ambición, sino por necesidad desesperada. Cada peso ganado se convertía en otra consulta médica, otro tratamiento experimental, otra esperanza que invariablemente se desvanecía. Había llevado a Matías a Houston, Nueva York, Londres, Suiza, buscando el milagro que devolviera las piernas a su hijo. Alejandro había perdido peso, había perdido el sueño, y lo más doloroso de todo, había perdido la conexión con su hijo. Cada vez que miraba a Matías, veía su propio fracaso como padre. Se culpaba por no haber tomado una ruta diferente ese día fatídico del accidente. Se culpaba por no haber sido más cuidadoso. Se culpaba por no poder arreglarlo todo. Mariana, su esposa, había abandonado la familia 2 años después del accidente, diciendo que no podía soportar más dolor. Alejandro no la culpaba, él mismo a veces quería huir de esa realidad. Pero no podía abandonar a Matías. Su hijo era su responsabilidad, su cruz, y su única razón para seguir adelante. Esa tarde de noviembre, Alejandro decidió llegar temprano al hospital para acompañar a Matías a casa. Había cancelado una junta importante, sintiendo una punzada de culpa por haber estado tan ausente últimamente. Cuando llegó al 3er piso, se dirigió directamente a la sala de espera donde usualmente encontraba a su hijo. Pero Matías no estaba allí. El pánico se apoderó de él inmediatamente. Corrió por los pasillos preguntando por su hijo, hasta que una enfermera le señaló hacia el área de recreación. Está bailando, le dijo con una sonrisa. Alejandro no entendió las palabras. ¿Bailando? ¿Su hijo? Eso era imposible. Alejandro se acercó lentamente al área de recreación, guiado por el sonido de música suave y risas infantiles. Lo que vio al doblar la esquina lo dejó completamente paralizado. Allí, en el centro de un círculo de niños que aplaudían y se movían desde sus camas y sillas, estaba Matías. Pero este no era el Matías que él conocía. Este niño tenía los ojos brillantes, una sonrisa radiante que no había visto en 5 años, y se movía con una gracia que desafiaba toda lógica. Sus brazos danzaban en el aire creando patrones hermosos, su cabeza seguía el ritmo de la música, y su silla de ruedas se había convertido en parte de su coreografía. Junto a él bailaba una enfermera mayor, una mujer que Alejandro no había visto antes, que se movía con elegancia y guiaba a Matías con gestos llenos de amor y paciencia. La conexión entre ellos era evidente, como si hubieran encontrado un lenguaje secreto que solo ellos entendían. Alejandro sintió que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. En todos estos años buscando una cura para las piernas de su hijo, había perdido de vista algo mucho más importante, el alma de Matías. Y ahí estaba, brillando como nunca antes, libre y hermosa, a pesar de las limitaciones físicas. Cuando la canción terminó, Matías giró su silla y vio a su padre parado en la entrada. Por un momento, el niño se tensó, temiendo que su papá se molestara o se sintiera avergonzado. Pero lo que vio en los ojos de Alejandro no era decepción o vergüenza, sino algo que no había visto en mucho tiempo, orgullo puro y amor incondicional. Papá, dijo Matías tímidamente, te presento a la señora Esperanza. Ella me está enseñando a bailar. Alejandro se acercó lentamente, limpiándose las lágrimas. Mucho gusto, señor Esperanza, logró decir con voz quebrada. Gracias por devolverme a mi hijo. Esperanza sonrió con sabiduría. Su hijo nunca se fue, señor Mendoza. Solo estaba esperando que alguien le enseñara una nueva forma de volar. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las imágenes de su hijo bailando se repetían una y otra vez en su mente. Por primera vez en 5 años, había visto a Matías verdaderamente feliz, no a pesar de su silla de ruedas, sino incluyéndola en su expresión de alegría. Se dio cuenta de que había estado tan obsesionado con arreglar las piernas de su hijo que había olvidado cuidar su corazón. Al día siguiente, Alejandro llegó temprano al hospital con una determinación renovada. Buscó a Esperanza y le pidió que hablaran en privado. La encontró en la cafetería durante su descanso, tomando un café simple que seguramente era todo lo que su salario de enfermera le permitía. Señora Esperanza,
comenzó Alejandro, sentándose frente a ella, quiero hablar con usted sobre lo que ha hecho por mi hijo. Esperanza lo miró con curiosidad. Solo he compartido un poco de música con él, señor Mendoza. Matías tenía esa luz dentro, yo solo la ayudé a brillar. Usted ha hecho más por él en unas semanas de lo que yo he logrado en 5 años, confesó Alejandro con humildad. He gastado millones buscando una cura para sus piernas, pero usted le devolvió algo más valioso, su alegría de vivir. Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo. Quiero ofrecerle algo, señora Esperanza. Quiero que deje este trabajo y venga a trabajar exclusivamente con Matías. Le pagaré 10 veces su salario actual, le daré una casa, un auto, todo lo que necesite. Solo quiero que siga haciendo este milagro con mi hijo. Esperanza lo miró sorprendida. La oferta era tentadora, especialmente para alguien que había trabajado toda su vida con un salario modesto y que ahora se acercaba a la edad de jubilación. Pero había algo más profundo que considerar. Es una oferta muy generosa, señor Mendoza, respondió finalmente, pero no creo que sea lo mejor para Matías. Aquí, él ha encontrado una comunidad. Ha aprendido que no está solo en su situación. Si lo aíslo, aunque sea en un palacio, podría perder esa conexión. Alejandro comprendió la sabiduría de sus palabras, pero no se dio por vencido. Entonces, continuó Alejandro con renovada determinación, hagamos algo mejor. Construyamos algo aquí. En las siguientes semanas, Alejandro trabajó incansablemente en un proyecto que había nacido de ver bailar a su hijo. Utilizó sus conexiones y su fortuna para diseñar algo que cambiaría no solo la vida de Matías, sino la de muchos otros niños. Cuando Esperanza y Matías llegaron al hospital ese lunes por la mañana, se encontraron con una sorpresa extraordinaria. Todo el cuarto piso del hospital había sido transformado. Había un salón de baile completamente equipado, con espejos, barras adaptadas para sillas de ruedas, un sistema de sonido profesional, y algo que hizo que Esperanza se llevara las manos al pecho, un piano de cola blanco en el centro de la habitación. ¿Qué es todo esto?, preguntó Esperanza, sus ojos llenándose de lágrimas. Es el Centro de Danza Terapéutica Esperanza Morales, anunció Alejandro, apareciendo detrás de ellos con una sonrisa orgullosa. Un lugar donde niños como Matías pueden aprender que sus limitaciones no definen sus posibilidades. Matías estaba sin palabras, girando su silla para admirar cada detalle del hermoso espacio. ¿Es para nosotros, papá? Es para todos los niños que necesitan recordar cómo volar, respondió Alejandro, acercándose a su hijo. Y la señora Esperanza será la directora, si acepta. Esperanza no podía contener las lágrimas. Pero yo solo soy una enfermera vieja que sabe bailar un poco. Usted es la persona que le devolvió la sonrisa a mi hijo, interrumpió Alejandro. Es la persona que me enseñó que el amor no se trata de arreglar a alguien, sino de celebrar quién es. Y ahora, si acepta, puede hacer lo mismo por cientos de niños más. Esperanza miró a Matías, quien la observaba con esperanza radiante en sus ojos. ¿Qué dices, mi pequeño bailarín? ¿Quieres que sigamos bailando juntos? Para siempre, señor Esperanza, respondió Matías con la sonrisa más grande que había tenido en años. 6 meses después, el Centro de Danza Terapéutica Esperanza Morales se había convertido en el corazón palpitante del Hospital San Ángel. Cada día, niños con diferentes capacidades llegaban para descubrir que la belleza del movimiento no conoce limitaciones. Esperanza, ahora con asistentes capacitados y recursos ilimitados, había desarrollado un programa que combinaba danza, música y terapia emocional. Matías se había convertido en el embajador no oficial del centro. Su historia había inspirado a otros niños, y su progreso había sido extraordinario. Aunque sus piernas seguían inmóviles, su confianza había crecido enormemente. Había aprendido a tocar el piano, componía pequeñas melodías, y su baile había evolucionado hasta convertirse en una forma de arte que conmovía a todos los que lo presenciaban. Alejandro había transformado su relación con su hijo completamente. Había reducido sus horas de trabajo y ahora pasaba las tardes en el centro, a veces tocando el piano mientras Matías y Esperanza bailaban, a veces simplemente observando con el corazón lleno de gratitud. Había aprendido que ser un buen padre no se trataba de arreglar todo, sino de amar incondicionalmente. El centro había recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Familias de todo México llegaban buscando esa magia que Esperanza y Matías habían creado. Pero para ellos, lo más importante no eran los premios o el reconocimiento, sino ver cada día como un nuevo niño descubría que tenía alas. En una tarde especial de diciembre,
Mientras los primeros copos de nieve artificial decoraban las ventanas del centro, una sorpresa navideña de Alejandro, Esperanza y Matías bailaron su canción favorita, Cielito lindo, la misma que había comenzado todo. Mientras se movían en perfecta armonía, Esperanza susurró, ¿sabes qué es lo más hermoso del baile, mi niño? ¿Qué, señora Esperanza? Preguntó Matías, sus ojos brillando con curiosidad. Que cuando bailas con el alma, nunca paras de volar. Porque cuando el corazón encuentra su ritmo, no hay silla de ruedas, no hay edad, no hay limitación que pueda detener la danza eterna del amor que transforma vidas y crea milagros donde menos se esperan. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. Hasta la próxima.